Buenas, ¿qué tal? Bien... Perdón. Ya está, me voy, ya hemos terminado, vamos a jugar. Muy buenas a todos y bienvenidos al blog de Varitas Gemelas, soy Chapu. Yo soy Neo y hoy os traemos el unboxing de la nueva Cámara de los Secretos. Chan, chan. Vamos a ver qué nos trae y nada, agradecer a Night Models la cajita y Que nos la ha prestado para poder hacer el unboxing y traeros todo lo que tiene dentro, que lo podéis ver y conocer. con la pegatina de incluye a Hombre, Aragogin Solo incluido. la pegatina ya vale lo que... Bastante, Aragogin gadito. Así que nada, vamos a ver qué trae. ¡Vamos a ello! Una vez quitado el plastiquito, ya no tenemos pegatina de Aragog, han fallecido. Ya sé. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver qué viene. Aquí está, una caja de cartón esta vez. Sí, la verdad que el core venía en la de metal esta que estaba bastante Sí, los bien. Pack de Aventuras también. Y pero esta vez es cartón. cartón. La verdad que Sí. viene como dos cajas, Sí. así que nada, vamos a Bastante ver. bonito, pero... el abrir. Vamos a ver. Madre mía. Madre lo que mía. tiene. Pues nada, vamos a Vamos la a verlo. mesa y a ver qué viene, qué va viniendo. Vamos a ver, lo primero que nos viene es un pequeño, por decir algo, Sí. pack con reglamento para Tokens. y todo. Será como montar las miniaturas también, supongo. Que vamos a ir. Ahora vamos a ir abriendo. viéndolo. Y después de una capa protectora, viene por aquí, madre mía, todo lo que viene aquí, ¿no? Sí, esto viene. Que bien. Madre mía, qué peana. Vemos que vienen todas las miniaturas que venían Sí. anunciadas, tenemos el basilisco, tenemos Aragog Las con pena grande, cartitas. transmisiones, aquí tenemos Más peanas, peanas. un montonazo de arañas, pero un montonazo. Y aquí nuestros estudiantes favoritos de esta película, que ahora vamos a comentar y a ver. Pues vamos a ir sacando cositas, a ver qué tal. Lo primero que viene es En el pack este pack. selladito. Eso es un reglamento de la Cámara de los Secretos, que tiene un montón de escenarios nuevos, porque tiene un modo campaña, ¿verdad? Sí, y tiene, pues eso, los tableritos nuevos para jugar la campaña, que la verdad que los tableros son de la misma ya edición que el segundo core. Son de este que es el plastiquete este que nos resbalan las minis, es más gordo, o sea que están ya currados estos. También decir que no lo han mandado Night Models en inglés, Sí. que está, pero lo tenéis en los 5 idiomas disponibles, Eso, como no hay siempre, ningún problema. así que ningún problema. Vemos Más que tiene tableritos. Más tableritos, eso es, por la doble cara, como siempre. Sí, la verdad que están Sí que es mucho verdad más... que está, es verdad, y comparado- más currados que los del core, o sea, Sí. se ven más el diseño Tiene más gráfico detalle, eso y es. demás. Y se las ve- casillas coinciden. Sí. Luego tenemos también las gigacartas, que veremos cómo encontramos fundita para esto, para los amantes de las fundas. Sí, para todos nosotros, para que no se nos estropeen. Ya os aviso que son más grandes que las de tarot, que son Sí. las más conocidas que se utilizan así tamaño grande. Pero es que, todo lo que viene. La verdad que... Aragog y el basilisco vienen en el modo cooperativo, que también sirve para la campaña, con su coste en shekels, y el modo competitivo. Normal, competitivo. Eso es. Madre mía, ¡Los tokens! pero un montonazo. Sí, Uy, estamos perdiendo dos. estamos perdiendo tokens. Como podéis ver aquí tienen un montón, Sí, a doble cara, como siempre. como hacen siempre. Eso es. Con elementos de escenografía, el Fort Anglia de la película, que sirve para algunas misiones. También tenemos marcadores de objetivos. Comentar que son ya los gorditos, los Enseña de ya los que cartón son buenas. bueno. También indicar que como en el core tienen tokens de cartón para los personajes. Para los por si quieres personajes jugar. por si quieres jugar directamente y no Eso tienes es. directamente o no los quieres abrir. Y estos son para el modo campaña, y Campaña. dais un vistazo. Y un montón de tesoros que vienen muy bien. Y otros marcadores que seguro que le damos uso en todas nuestras partidas. Y nos deridas también. Luego viene una capa de cartón, Protectora, para que no se estropee. correcto, y viene El- la joya de la corona. Madre mía, Hostias. madre mía. ¡Oh, mamá! Que es todo uno. Eso es. La fuente del... Oye, mira, estamos como asombrados. Surprise. El escenario del basilisco, que Eso la es. verdad que es una currada de tablero La verdad es que tremenda. eso es, y no tener que montarlo, sino que venga todo en uno así doblado, Eso que es es. bastante mejor. Y sobre todo estos tableros siempre suelen sufrir del doblado y demás, pero se ve que está bastante bien hecho. O sea, que está reforzado como hicieron con el normal. Y por el otro lado, uy, Madre mía, cuánto Aragog. viene aquí, ¿eh? Aquí se lo pasa madre mía. maravilloso. Pues será para los escenarios de Aragog y demás, pero vamos, está para montarse un torneo, un escenario competitivo. Yo creo que Aquí- tiene hasta las mismas medidas, o sea que Sí, nos que puede, los otros, o nos sea puede que servir. tendremos Luego lo que contaremos y echarle- os diremos, pero Está dando cuenta, muy bien. seguramente Y sí. sobre todo se nota mucho el cambio de... No sé si han cambiado de diseñador y demás, pero se ve mucho más colorido, más
más bonitos los dibujos que los del core, que eran muy básicos, Sí, la verdad. Yo creo efectivamente. que Esto no- tiene más detalle. Tampoco te pierdes jugando porque las casillas se ven muy bien que están separadas. No hay lugar a confusión. Pero Es blanco sí. y, no sé, y la textura mola un montón. La Sí, es textura verdad mola mucho, y para que las no minis no resbalen resbalan con esto y está... las miniaturas, que está muy como son todas de resina, resbalan de vez en cuando, pues con esto ya lo tenéis Fin de los olvidado. problemas. Pues después de una ardua tarea montando las miniaturas, que no ha sido tanto, pero porque No, son unas cuantas. son unas cuantas, o sea, Sí, más hombre. que nada no por pesadez, sino porque vienen, decir que vienen mejor que las que vienen habitualmente en Night Model, que vienen siempre con mucha rebaba, mucho tal. Sí, Estas estamos viendo vienen, que no- vienen bastante limpias de rebaba, es. no vienen nada. La verdad que después de montar a Credence, mi cerebro extraño. Ya es suficiente. O sea que nada, y vamos a comentaros así, mientras vais viendo por aquí las minis, pues un poco lo que viene de cartas y demás. Pues deciros primero que vienen las típicas arañitas que son para jugar el modo El modo cooperativo. cooperativo, eso es. Con que su, te vienen con su muchas. coste en Sickles. Sí, Bueno, la mayoría son, o sea, las arañas, las acromántulas de enjambre y la cromántula normal son las mismas que vienen en el core, eso es. pero muchas más, porque lo vamos a necesitar en varios escenarios y Y luego viene una larga, una grande, es una grande. que es la nueva que han sacado, que la verdad que está bastante bien. Y Eso también decir que viene un gorrito, Es un verdad. gorrito de Hogwarts. Viene un sombrero embellecedor, eso no, sirve también para el competitivo. Eso es. Y bueno, tiene las reglas. Si habéis acudido al nacional que hubo aquí en En Madrid, Madrid. ya lo tendríais que tener, porque Eso lo dieron es. como regalo promocional. Pero aquí en la caja viene para que lo tenga cualquier persona del mundo sin que haya tenido que venir. Así que nada, vamos a ir comentándonos un poco las cartas mientras veis aquí las miniaturas. Y nada, Finch, que viene igual, es la misma carta, Eso es. pero la miniatura es la distinta. miniatura es distinta. distinta. La verdad que... Porque la otra venía, si no recuerdo mal, en el pre-order. Cuando En te el lo cogías todo pre-order, junto te eso regalaron es. a Filch. No todo el mundo pudo acceder a Conseguirlo. ello. Entonces Night Models ha decidido incluirla con una pose alternativa, por así decirlo. La verdad Pero que la carta están es las igual. dos chulas. No sabría yo cuál decirme, la del pre-order. Me gusta está- más la del ¿La del pre-order? pre-order? Sí, Pues pero nada. porque la tengo. Claro, eso es. Pero vamos, perfil el mismo para competitivo. Eso es. Solo Hogwarts esa carta, como ya Sí. sabéis. Por aquí tenemos a Faux, nuestro Fénix de confianza, que Eso es es. criaturas mágicas y Hogwarts. Y bueno, yo creo que en cualquier lista que queramos ver a partir de ahora de criaturas mágicas se va a ver. Un Fénix. Y en Ese Hogwarts picotazo es muy fresco. es muy Y bueno. en Hogwarts seguramente le puedan hacer un hueco y Mm. las listas puedan cambiar. La mini, como la estáis viendo aquí, ya veis, es bastante dinámica, es bonita, la verdad que está muy bien. Se nota un salto de calidad bastante, que ya eran muy buenas las minis de Night Models, pero estas poses y estas miniaturas, la verdad que nos han sorprendido, la Sí. verdad. Sí, además son unas poses muy reconocibles, no hay problema de que sea genérico. Le ves de lejos al que es el Fénix y que es Fox. También tenemos ya estas, las conocéis todo el mundo, enjambres de acromántulas. Vienen dos y vienen arañas, madre mía. O sea, lo único que siempre me quejo a Night Model, que ya me quejé en el otro vídeo, no le ponéis peana a las arañitas. ¿Qué pasa? ¿No tienen derecho a tener peanas por ser criaturas mágicas? O... Al ser enjambre, una pena Nada, para todas. ¿no? A Una pena compartir. para todas y que se monten. Efectivamente. Pues nada, son iguales como las estáis viendo y eso, vienen muchas, pero el tema lo de siempre. Al final luego te compras una peanita para que no queden feas. Para y que queden igual que el resto, que se Claro, quedan como más porque si no abajo. quedan un poco raras, la verdad. Eso Así es. que nada. Por aquí tenemos solo Hogwarts a nuestro fotógrafo favorito, Colin, El niño... que obviamente tenía que estar. En esta expansión bastante importante en esta... ¿Esto qué ha sido? Un vecino. La cámara de los secretos ha sido abierta. Como sigue haciendo, es un estudiante de Gryffindor que va con su querida cámara haciendo fotos. A y, todas partes. La verdad que es un ataque que parece flojito, pero yo creo que es más importante. Con una Y buena son colocación, 3 galeones, que la verdad que va a ser un filler para casi todas las listas. regalado aportando uno de ingenio además, está muy bien siendo aprendiz. Yo creo que Va ocupa el muy, sitio. muy bien. Pues seguimos, me han tocado a mí las arañitas. Acromántulas, pues como para montarse un hotel, la verdad. 4 acromántulas que trae, son las normales, no son las grandes todavía. Lo mismo, no vienen con peana, pero bueno, la miniatura es la misma que vienen en el core. Y Pero nada, más. En el eso core es, venía muchas, una muchas. y viene más. Aquí la verdad que el escenario de las arañas tiene que ser cremita. Así que Si tienes aranofobia, sí, no, sí, creo no que vas a tú no la poder jugarías. jugar. No vas a poder jugar. Yo sigo mostrando cartas para Hogwarts, en este caso, Myrtle la Llorona. Yo he de decir que estoy encantado con esta miniatura. bonita. Es bonita, Es es bonita. bonita. La pose saliendo del Sí. lavabo es muy chula, es una pose bastante dinámica que podía hacer con un fantasma que en principio no está en el suelo ni nada. Lo han resuelto bastante Está bien muy bien. con eso.
Y en cuanto a nivel de reglas, por 5 galeones... La verdad que está muy bien. La regla esta nueva de fantasma, que no puedes golpearle, no puedes Nada, hacerle no puedes sufrir daño y es inmune a las Va a estar balas. molestando así en el campo. Eso es. Y la verdad que va a parecer... Sus atributos no son muy altos para no Hmm. hacer todos los desafíos ella sola, pero puede apoyar y está en el campo... Muy fresca, muy fresca. Sí, sí, sí. La verdad que va a estar muy bien. Y luego veremos a las mamás arañas, que son estas arañas grandes, que la verdad que valen 7, valen pues eso, 2 más que sus anteriores, y tienen un dañito más, al final, tienen bonus 2, daño 2, es igual, y nada, son grandes. rápidas, grandes, eso Ahí es. está la diferencia. Esos dos galeones es que ya no es lo mismo que antes, ahora eres grande, eres Eso exploradora, eres rápido, te mueves un montón. Y 2 de defensa, que también algo más te van a aguantar. Eso y es. la verdad que eso, se queda una lista de arañas, la verdad que bastante... Pero con criaturas mágicas, bastante finas. full arañas está muy top. La verdad que muy bien. Esta vez, Hogwarts y mortífagos, ¿qué será? Pues Todas las arañas ya sabéis que son... bestias, criaturas tiene- mágicas. Ahí no no hay... tiene pérdida. Bueno, algunas son Son- doble afiliación con mortífagos. bueno, de ¿verdad? hecho, todas son doble Todas afiliación son con doble mortífagos. Mira, todas. Así que... Bueno saberlo. Tom Riddle, Chan Chan. el estudiante. Sí, el que no era malo todavía. No, sí, claro. No se sabe. Correcto. Ahí correcto. no era... No, No, nadie- había maldad. Nada, la cámara se abrió sola porque estaba mal Eso cerrada. es. ¿Qué decir? Interacciona con el basilisco. O sea, está pensado para ir con él. El basilisco es una mini así pequeña que tampoco tiene Sí, mucho... que tampoco vamos a hacer mucho. No. Son 10 galeones por un estudiante duelista. Está bastante bien. Va con un Desmayus Un desmayo de de base, serie. el que no Stupefy. viene nunca mal tenerlo. Además, en los aprendices, una lista de profesores de Hogwarts lo puedes hacer con él, aunque no lleves al basilisco. Eso es. No estás obligado a llevarlo, o sea, le potencia, pero puedes funcionar con el bastante Tiene 2 solo. varitas y 2 de defensa, Eso que es. está muy bien estándar. Vamos, muy bien. Está, Está bastante, muy bien. bastante bien para un aprendiz. Eso es, intelecto 3 en negro. Negro. Además, que eso... Hombre, maloso. No iba, no iba a tener otra Hombre, cosa. el Voldemort mayor ya elige, por lo menos. Eso que es, el tuyo. claro. Este directamente va Este negro. ya es Pero bueno, puede haber algún combo raro con algún auror. Así si haces una lista con el salto en el tiempo. que se pueda conseguir. Eso es. Y puede estar interesante verlo. La verdad que sí. Y nada, nos queda nuestro elfo favorito, que en esta versión, como podéis ver, pues la han debido sacar con un coste más de galeón, porque el otro valía 9. Y la verdad que sigue con su regla elfo y demás, y la habilidad nueva es muy Eso chula. es, ha cambiado. Ahora Dobby es un elfo libre. También decir que es solo criaturas mágicas. El otro Dobby es dual Hogwarts y criaturas mágicas. Pero tiene una regla que te permite llevarlo a un Hogwarts solo Con si Harry Potter y Hermione Granger. Tienen Si que estar no, los dos. Si no, no hay pedo. No quiere. Y entonces no. No quiere. Dobby es un elfo libre y no quiere. Y el ataquito que tiene es bastante chulo, porque el que tiene los elfos de normal no está mal, pero este está bastante bien, porque lo puedes hacer automáticamente a un modelo aliado, Ujú. sin necesidad de tirada, y lo mueves una casilla. Para Que acercar siempre- el rango, para sacar, está bastante bien. Incluso Está bastante bien. a los enemigos también les afecta, tienes que tirar, no es automático, pero puedes... Esa casillita extra que siempre te falta o que no tienes, pues Eso la verdad es. que te puede echar una mano. Sin que se las espere el rival. Bonito Y ahí. vienen las joyitas de la corona. ¿por cuál empezamos? Pues la que tú Venga, quieras. por la araña, que te toca a Araña, ti. venga. Mis arañas, estas sí, criaturas mágicas, porque ya sí la pueden llevar los mortífagos. Qué bien se ve, O sea, Sí, la verdad que, mira, te tapa todo. Pues nada, 14 galeones, la verdad, armadura 1, bestia, explorador, rápido, tiene... Enorme. Enorme. Enorme, no es grande, no, es enorme. Enorme. Recordamos que eso son hasta 3 marcadores de daño antes de cambiar el De siguiente cambiar de color, nivel, o sea que eso es. la verdad que va a aguantar muchísimo. Para que aguante más, tiene además la regla de guardaespaldas. O sea que todas las arañitas pequeñas que puedas llevar baratas, si van a Aragog un hechizo o cualquier cosa, se lo comen las arañas y aquí no pasa nada. O sea que Tiene un escudo de hijas que Eso es. le protegen. aquí estamos limpios. Luego tiene, pues eso, el ataque es una pasada, pues bonus 3, daño 2, rango 3, que eso, y veneno 2. Ojo, O sea que que no es tontería. O sea, 2 daños y 2 de veneno. te deja un muñeco. Ya es cuece, ya es cuece. La efectivamente. verdad que no tiene mucho más. Y luego tiene una telaraña, Eso es. ¿no? Que es un bonus 2 sin daño, rango 3, pero lo que hace es que sufre... Petrificado hasta el final Eso de la es. ronda. Es un petrificado temporal. Es un ataque, o sea, no tiene que hacer nada Eso más que es. estar en rango 3. Recordemos que al ser enorme, mueve 2 más en terreno abierto. Es Eso explorador, es. todo su terreno es terreno abierto. Y es rápida, o sea que mueve 7. Eso es. Rango 3, te petrifica. Una ronda. 14 Está- galeones. O sea que
Está muy bien. La verdad que ahora han dado un salto bastante de calidad las criaturas mágicas. Porque con esta adición de todos estos bichillos... Esta caja les viene bastante bien. Le viene bastante bien. Y vamos con el... pasamos a... Uf, es que me da cosa hasta verlo. criaturas y Sí, claro, hombre. mortífagos. ¿No lo puede llevar Hogwarts? Es que de verdad, esta gente... De verdad. Es que no piensa nada, si vive ahí, sí que tendría que estar. Tendría que estar. Nuestro amigo Chan, chan. el basilisco. Como podéis ver aquí, son 17 galeones, que da gusto pagarlos. Eso es. Armadura 1, rápido, enorme, explorador, resistencia a la mágica, bestia y la regla de basilisco. Que Eso si es. no la conocéis es cremita. Ignora el primer Avada Kedavra De de cada cada ronda y es inmune para siempre a Ah, petrificado. Así que Páralo. o le tiras 2 Avadas Eso es. del tirón o si no, O no hay nada. manera. 2 de defensa, que está bastante bien. Eso es. Con toda la vida que tiene. No tiene varitas, No. que esto también puede venir bien para él, porque cuando le pegues no vas a hacerle duelo mágico, entonces no le aumentas el daño, Eso no lo es. vas a matar más rápido, entonces Eso es. vas a ir a tus hechizos. Correcto. Y tiene intelecto 2, que viene bastante bien, para Ujú. esos 17 galones por lo menos te potencia el resto de la banda, no es como Eso Aragos es. que no tenía. Y también tiene 2 ataques, por eso viene en esta tarjeta tan grande. La mirada del basilisco, Sí. bonus 2, sin daño, rango 3, pero te petrifica. Eso es. No solo te petrifica, No, no. sino que encima, si sacas al menos el doble de éxitos que el oponente, lo matas. Es una vada impostor. Sí, más o menos. Es el plan de, mira, si tienes una defensa baja, lo mismo Pues te vas a casa. Sí, a dormirla. Eso es. Y luego, por si acaso, también pues te muerde. Efectivamente. Tiene un bocado muy sexy. Bonus 2, daño 2, rango 1. Tienes que estar cerca, pero recordemos que también se mueve 7. Veneno 3. Veneno 3. Un daño veneno 3. O sea, Es la, no. la muerte. Está muerto. O sea, realmente si no consigues quitar esos contadores de veneno por lo que sea, esa miniatura si impacta, esos 5 vidas, si son pequeñitas, están voladas. Consejo de varitas gemelas, empezar a llevar antídotos. Muchos antídotos. En el core vienen unos cuantos y Eso vienen es. por esto. Eso es. Y Para que lo practiquéis. Eso es. Y volveremos a ver Episcase y Unedas Ascendentur. Sí, a lo yo mejor. creo que sí, para curar y demás. Y además es que eso son miniaturas de mucha vida, mucha vida que van a servir bastante. Y recordemos que aguantan las dos, porque dice, bueno, pues Sí. una vada y me quito el problema. No, el basilisco te la aguanta y Sí. Arag pone a una hija a que se lo lleve. Eso es. Pues aquí tenemos las 12. ¿Qué pasa, Francisco? Es que estábamos guardando las cartas y ha habido una cosa que hemos dejado pasar por alto. Es que no lo hemos visto. La- No lo hemos visto. La regla sigilo. Ahí está, por eso no lo hemos ya visto. tenemos sigilo. Se nos ha pasado en Aragog una pequeñísima tontería. Nada. Una tontería que Son como 8 tampoco la renglones hace- que no hemos visto. que la verdad. Y que tampoco la hace que sea mejor ni nada. No justifica las ofertas legales. Tenemos por fin ya la regla sigilo. Recordemos viene- que en el core venía la próximamente. capa de invincibilidad. Tú ponías Eso este es. modo ahora sigilo y es en plan de no sabemos qué ganar. No sabemos qué es. Ahora sí. Y pues en las facts también ponía próximamente y demás. Eso Y nada, pues que sepáis que la regla sigilo lo que hace es que perdemos 1 de rango al tarjetearlo. No está nada mal. Nada mal, Pero ahora- te protege, te tienes que acercar bastante más si Eso quieres es. hacerle algo Y si te acercas, acercas. te comen las arañas. Tal cual. No tenemos pérdida. Y luego tiene otra regla así, pequeña y tontería, que la verdad que es el rey de las arañas. ¿no? Rey de los acromántulos, Sí, efectivamente. que nada. Tiene toda- dos partes. Sí, la primera es que todas tus acromántulas tienen el sigilo este, pues Ah. porque digas, pues mira, ya te lo llevas todas, ya que lo Efectivamente, lleva ya que lo una. lleva el jefe. que lo lleven que todas. Y la otra solo afecta a nivel competitivo, que recordemos que en el reglamento de guerras mágicas había un límite al número de miniaturas que puedes llevar cuando configuras la banda. Eso es. Con Aragog, Puedes llevar todas las que quieras. efectivamente, porque vas a llevar millones Todas. de arañas. Todas las que quepan. La verdad que... Yo hay una lista de solo arañas que puede ser Terrible. cremita. No, la verdad que después de ver esto que las tienes que pegar en la cara casi, madre mía. Como os iba Vamos. comentando, tenemos también cartitas de pociones Eso es. y artefactos. Vienen bastante, ¿eh? Y vienen 4 pociones y bastante, madre mía, bastantes artefactos. Sí, Incluida la espada de Gryffindor. la espada de Gryffindor que es la sexy. Colmillo de basilisco, madre mía. También. No voy a leerlos todos porque si no lo vamos a ver locos. Sí, estas vienen la verdad bastante bien. Al final son cartitas que luego vienen muy bien para competitivo, vienen tal. Por ejemplo, vienen cartas como la mandrágora, Eso ¿no? es, Esta es eso la es, poción de esta mandrágora. mandrágora. Que parece igual, es casi igual que la... Vamos, el Es efecto igual. es igual que la del core. Esta es rara lo único, pero viene bien por el hecho de que no podemos acumular 2 cartas iguales Eso del es. mismo nombre. Recordemos Y, que la FAQ venía que no puedes equiparte con
con dos Eso cartas iguales, ya sean artefactos, hechizos o pociones. Correcto. Entonces con esto podemos llevar la poción antiperecedora y el extracto de mandrágora. Eso es. Así que para entonces intentar sobrevivir a un basilisco. a un basilisco y cosas de estas. Entonces lo han hecho bastante bien metiendo este tipo de cartas porque la verdad que Sí, te se permite van a tener más necesitar variedad ahora. y darte un poco de supervivencia. La verdad que sí. Y también indicar que vienen un montón de De hechizos, hechizos. algunos innatos, como el Rictus Sempra, por ejemplo. Un que solo Rictus habíamos Sempra visto, ya que lo hemos separado, que la verdad que va a estar bastante porque puede tener chulo. bastante uso. La verdad que sí. En objetivos, en misiones en las que haya que moverse Mm. mucho, está bastante bien. Porque te baja la defensa y luego Sí. te cae todo, básicamente. Y eso, vienen Y bastante... hechizos nuevos que... Vienen bastantes hechizos, la verdad que bastante bien. Esto ya, como siempre, nada, lo veis y demás. es algún más articulillo para- haremos eso es. en el blog comentando posibles listas y cosas que Y podéis demás, sacar eso con no esta lo caja. perdáis, como siempre. Y la verdad que también vienen eso, unas cartitas pequeñas que ahora mismo, como no nos hemos leído todavía, suponemos que son para jugar los escenarios de... Son del modo campaña. Son del porque modo campaña. Pone gana un punto de escenario, Eso es. gana un punto... Entonces, Parece más un poco en plan como escenario y campaña, ¿no? eso En es, plan no como es, que no está en no el es para competitivo un- que existía en el core, Sí. que era, bueno, pues yo juego aquí, depende de cuánta gente hay, vienen más malos, sino Eso que es. tienes como un progreso, vas haciendo un escenario, Ujú. te dan unas recompensas por ganarlo o perderlo, Sí. y puedes seguir avanzando haciendo otros y gastar Supongo esos que puntos. al final el tema es eso, montarte como si fuera la película entera de la cámara. Tal secreta. cual, Tiene los toda escenarios que hemos podido pinta. así ojear por encima, Mm. pues empiezas perdiendo el, el tren y teniendo que volar en el Eso coche, es. y acabas al final enfrentándote a Tom Riddle y su amigo Serpiente Grande. Eso es. Bueno, chavales, hasta Pues aquí hasta aquí el hasta aquí todo. unboxing. Unboxing. No, unboxing. Eso es. Esperemos que os haya gustado. Como ya sabéis, cuando Night Models, se lo agradecemos de nuevo que nos Eso haya es. facilitado esta caja, nosotros la traemos, enseñamos para que podáis ver todo lo que Todo tiene. lo que trae. Deciros que tiene un precio de venta en su web de 130 euros, Eso que la es. verdad que para todo lo que trae está Worth it, los vale. O muy sea, bien. Y las miniaturas ya habéis visto. la es que calidad, son como os hemos espectaculares. comentado, es bastante superior a la de las anteriores ediciones. Sí, es verdad que progresivamente han ido mejorando la calidad. Yo creo Eso que ahora es. son las que mejor Se calidad nota que han tienen. empezaron y demás con todo y ahora ya se ve que Ya están más high centrados. class, Sí, sí, high sí. class. Los tableros y los tokens, como los de la segunda edición del Core. Eso es. Muy buena calidad. Por ponerle así una peguita o cualquier cosa, lo de las peanas que ya hemos hablado Sabía de yo las que iba a decir, arañas, las peanas de las arañas. eso es. Y las cartas, que alguna todavía no viene bien troquelada del todo. Está como un Viene poco como un poco movida la movida, imagen. pero bueno, la verdad que Sobre al todo final... afecta solo a la parte de atrás, que al Eso final no es. tiene mucho impacto. Pero vamos, fuera de eso, la verdad que todo, tableros, miniaturas y demás, tienen la verdad que una calidad Muy buena. asombrosa. Muy buena, compra recomendable. Ahorita La se me verdad la que recomiende. eso es, le ponemos aquí el sello que Perfecto. salga, eso es. Así que nada, dejaros también por aquí el blog para que entréis cuando queráis. Esta semana subiremos un resumen también, o la que viene, ya no sé Cuando cuando podamos, del torneo de la Freeware que se está jugando también el fin de semana del 19, si no recuerdo mal. 13. Vale, confirmamos 13. Eso es. Y nada, para ver qué tal meta de Madrid, competitivo, que ya sabemos que aquí está. Sí, ya hicimos un pequeño análisis y como ya sabéis que nuestro blog está más dedicado al aspecto competitivo, Eso es. pues comentaremos listas que se han visto, qué fue ganador, impresiones, alguna entrevista, si podemos, Eso es. y os lo traeremos todo. para que lo Así disfrutéis. que nada más. Como siempre, muchas gracias. Gracias a Night Model, gracias a vosotros que nos veis y nos dais este seguimiento. Eso es. Así que nada, muchas gracias y hasta siempre. Nos vemos. Hasta luego.